Perfecto. Si alguien tiene algún problema de audio o alguna otra pregunta, utiliza el chat para comunicaros con nosotros. Las herramientas están a vuestra disposición y nuestra idea es, pues bueno, presentaros esta charla durante aproximadamente 40-45 minutos y posteriormente tener un tiempo en el que podamos hacer preguntas libremente. Hoy conmigo me acompaña mi compañero Sigfrido, que está basado en Palo Alto, California, y que bueno, me va a ayudar un poquito a manejar todas las preguntas que podéis tener. Sig, si quieres saludar. Sí, hola a todos, aquí estoy ayudándole a Rubén. Radico, de hecho estoy en Orange County, en el sur de California, originalmente de México, y pues con todo gusto aquí. Pues muy bien, muchísimas gracias Sig por estar. Nos acompaña también Benoit, nuestro compañero de Francia que habla un poquito de castellano, que bueno, pues estará también respondiendo preguntas, sobre todo si alguien tiene problemas con el audio o con alguna cosa. Vamos a empezar cuanto antes y bueno, lo primero que quería comentaros es que MongoDB World va a suceder el próximo 28 y 29 de junio en Nueva York. Os invito a todos a venir si queréis saber más de MongoDB o si ya sabéis mucho para compartir vuestra experiencia y vuestra historia con nosotros. Es un gran evento, una oportunidad única de conocer gente, proyectos y de adquirir una visión de MongoDB que no podemos obtener en ningún otro lugar, en ningún otro momento del mundo. Volviendo ya al tema que nos ocupa hoy, estamos haciendo el primer seminario de una serie. Esta serie se llama Back to Basics, o Vuelta a los Orígenes, o Conceptos Básicos, como lo hemos llamado en castellano. Básicamente es una introducción a MongoDB, partiendo desde cero, para gente que no conoce la tecnología, pero también para la gente que tenga una ligera idea, pues bueno, siempre viene bien refrescar estos conceptos básicos y conocerlos. Yo soy Rubén Tarceño, soy Senior Solution Architect de MongoDB en Europa y Oriente Medio y África. Ese es mi correo y ese es mi Twitter. Preguntas por correo, insultos por Twitter, como siempre ha funcionado. Muchas gracias por estar aquí y espero que disfrutéis del seminario. La agenda de estas 6 sesiones es la siguiente. Hoy nos estamos reuniendo para tener nuestra primera conversación sobre la introducción a NoSQL. El próximo 7 de junio, en el mismo horario, crearemos una aplicación con MongoDB, sencillita, para que empecemos a coger conceptos. El 21 de junio nos meteremos un poco más a fondo en cómo se diseñan el esquema de datos cuando tenemos una base de datos de documentos. El 7 de julio hablaremos sobre la indexación avanzada en MongoDB, índices de texto libre y los índices geoespaciales. 19 de julio veremos el Aggregation Framework, que es las capacidades analíticas de MongoDB, y el 28 de julio cerraremos esta serie viendo qué tenemos que hacer para desplegar MongoDB en producción a nivel de seguridad, alta disponibilidad y operaciones. Para hoy tenemos una agenda que, si bien es extensa, vamos a cubrir sin ningún problema en esta hora. Lo primero es por qué existe NoSQL, es decir, por qué toda tecnología tiene una necesidad de ser. Lo segundo es ver qué tipos de bases de datos existen dentro de este mundo NoSQL. Después nos centraremos en MongoDB y veremos sus características clave, cómo MongoDB se estructura para tener tolerancia a fallos y persistencia de datos, y cómo conseguimos alta escalabilidad en MongoDB. Después, como habíamos dicho, tendremos un turno de preguntas. Todas las slides que vamos a ver ahora, os llegará mañana un email con la grabación de esta sesión, así que la podéis ver y escuchar todas las tonterías que voy a decir y las bromas que voy a hacer una y otra vez hasta que os aburráis. ¿Qué es lo que origina que exista SQL? El origen de SQL sucede a finales de los años 70, principios de los 80, y proviene de un problema. Y el problema es el siguiente. Esto que veis a la izquierda es un disco duro de finales de los años 70. Su capacidad es de 250 megabytes y su precio era de $80.000 al año, porque los equipos no se compraban, se alquilaban. Lo que veis a la derecha son dos señores que muchos de nosotros puede que conozcamos, son Kernighan y Ritchie, los creadores, entre otras cosas, del lenguaje C y los programadores de la primera versión de Unix.
En ese mismo año, 1979, trabajaban para AT&T y su salario era de $8.000 al año, el de los dos. Ante esta situación, cuando se plantea que hace falta una tecnología para almacenar datos, la solución tiene que optimizar. ¿Y qué creéis que se pensó que era mejor optimizar? ¿El coste del almacenamiento o el esfuerzo de los programadores? $81.000, $8.000, 81.8. La gente de los años 70 pues también sabía sumar y por lo tanto decidieron hacer una solución que optimizara a 100% el almacenamiento. Por eso tenemos las formas normales, por eso no replicamos nunca datos en una tecnología relacional. Por eso nuestros datos están colocados en un disco de forma muy eficiente. Las bases de datos relacionales tienen, además de esta querencia especial por no usar el disco de mala manera, una serie de características que han ayudado, que han permitido que durante los últimos años el desarrollo informático haya sido posible. Estas características, que son básicas en las bases de datos relacionales, son básicamente tres. La primera es que tienen un lenguaje de queries que es muy rico. Es decir, yo en una base con SQL puedo buscar por cualquier columna, puedo hacer joins, puedo hacer group bys, puedo hacer unions. Tengo realmente la capacidad de recuperar de toda la información que hay en la base de datos exactamente lo que quiero y en la forma en que lo quiero. Y puedo buscar esa misma información de 1000 formas distintas. Además, las bases de datos tienen consistencia fuerte. Las bases de datos relacionales, cuando yo escribo un dato y la base de datos me confirma que el dato está escrito y yo hago el commit, yo sé que ese dato existe. Y si en ese mismo momento otra persona hace una query, el dato lo va a ver. Y además, las bases de datos relacionales tienen una capacidad de integración muy fuerte porque son conscientes que no son el único sistema de un sistema de ETL. Se integran con las ETLs, con aplicaciones, con herramientas de monitorización, de backup y otras muchas. Forman parte de un ecosistema y tienen capacidad para integrarse con todas las aplicaciones de este stack. Sin embargo, desde los años 70 han cambiado muchas cosas. Han cambiado, aparte de nosotros, yo en los años 70 era muy bajito, ha cambiado que el mundo es diferente. Y este mundo diferente se estructura básicamente en 4 ejes. Ha cambiado la percepción de los datos. Ahora mismo generamos muchísima más cantidad de datos de la que hemos generado nunca. Estos datos, además, ni siquiera son datos estructurados. Puede ser imágenes, puede ser vídeo, puede ser texto, como un tweet de Twitter. Hay un nuevo tipo de datos que está creciendo muchísimo más rápido que los datos estructurados y que de forma paulativa, pero constante, se está convirtiendo en el nuevo estándar. Manejar estos volúmenes de datos que crecen y que crecen cada vez más es un problema. Pero es que además la percepción del riesgo ha cambiado también. Cuando yo empecé a trabajar en bases de datos, el viernes por la tarde podíamos parar la base de datos, hacer lo que quisiéramos, tirarla, hacer un restore, hacer un backup, cargar los datos. No había ningún problema. Desde el viernes a las 5 hasta el lunes a las 8 de la mañana, nadie utilizaba una base de datos. Las bases de datos eran sistemas que estaban diseñados para trabajar durante unas horas al día y no todos los días. Hoy en día no concebimos que un sistema se pueda parar. Y mirad lo que pasa cada vez que se cae Twitter, ¿no? Pues Twitter se cae 2 horas y parece que viene el apocalipsis, que se ha acabado el mundo. Hoy en día estamos acostumbrados a que los sistemas informáticos funcionen 24/7. Y una parada incluso programada de 5 minutos nos parece una molestia absolutamente insoportable. Además, las cosas cambian muchísimo más rápido. Nuevamente, cuando yo empecé a trabajar, teníamos una puesta en producción cada 6 meses. Hacíamos un documento de análisis, se lo pasábamos al cliente, lo validaba, hacíamos un diseño técnico que se volvía a validar, construíamos sobre ese diseño técnico, hacíamos los ciclos de prueba, veíamos que todo iba bien y salíamos a producción. Eso no puede pasar hoy en día. Yo me bajo una aplicación a mi móvil y si en 2 o 3 semanas, como mucho, no ha habido actualizaciones de esta aplicación, asumo que han abandonado el desarrollo y me la desinstalo. Todos queremos las cosas nuevas ya. Las empresas realmente grandes hacen
puestas en producción varias veces al día. Tienen un ciclo continuo de desarrollo, tienen un ciclo continuo de delivery. Tienen metodologías ágiles que les permiten ser mucho más flexibles ante los cambios y tener esta capacidad de liberar nueva funcionalidad de forma mucho más rápida. Pero es que además todo esto anterior, más datos, más alta disponibilidad, en menos tiempo, lo tenemos que hacer con menos dinero. Los presupuestos se reducen, no solo por la crisis, sino que se reducen porque el modelo de costes que tenía la informática ha dejado de ser sostenible. Hemos pasado de pagar por licencias y máquinas al principio del proyecto y luego ya veríamos si eso se amortizaba, a empezar el proyecto con tecnologías open source, donde no pagamos licencias, sino que pagamos una suscripción por el soporte. Y si tengo 10 servidores hoy, pago por 10 servidores en Amazon Cloud. Y si mañana mi aplicación es un éxito y me hacen falta 100 servidores, voy y compro 90 servidores más. Y si luego me doy el tortazo y vuelvo a tener necesidad de 5 servidores, dejo de pagar por los otros 95. Y el modelo de licencia es similar. Pagamos por uso y estamos acostumbrados a pagar menos, o queremos pagar menos, y queremos pagar únicamente por aquello que estamos utilizando. Todos estos factores generaron que las bases de datos SQL no fueran suficientes, que los datos relacionales no pudiesen dar una solución a los problemas que estaba teniendo el mundo. Y por todo ello apareció NoSQL, ¿vale? NoSQL básicamente no es una idea ni es un proyecto, es la respuesta a una necesidad. A principios de los años 2000, Google y Amazon, dos de los grandes pioneros de Internet, que hoy en día siguen siendo dominadores no voy a decir del mundo, vamos a decir del mercado, de momento, empezaron a darse cuenta de que sus necesidades no se podían responder, no se podían resolver con las bases de datos que tenían en la actualidad. Y empezaron a plantear un nuevo sistema de almacenar datos. Y este sistema tenía 3 características fundamentales. Google y Amazon diseñaron cada uno su propia base de datos. Google diseñó Bigtable, Amazon diseñó DynamoDB, y eran completamente distintos, pero los 3 compartían una cosa. Funcionaban muy bien sobre sistemas distribuidos. Ya no hacía falta servidores gordos. Lo que hacía falta era que las bases de datos tuviesen la capacidad de trabajar sobre muchos servidores pequeños o medianos. Eran tecnologías open source, es decir, se habían desarrollado y se habían abierto para que la comunidad las enriqueciera. Y además eran tecnologías, me piden que hable un poquito más alto, ¿se me oye mejor ahora? Vale. Eran tecnologías que no eran relacionales, que habían buscado una solución alternativa, y esa solución alternativa consistía en abandonar las formas normales, abandonar el diseño relacional y buscar otras alternativas. Pero nadie lo llamó NoSQL, simplemente eran sistemas distribuidos, ¿vale? Base de datos de sistemas distribuidos o base de datos open source. Sin embargo, en el año 2009 se organizó una conferencia, ¿vale? Y estaban organizando una conferencia sobre sistemas distribuidos y de software libre. Y como desde que tenemos Twitter, lo único necesario para que una conferencia funcione es tener un hashtag, a alguien se le ocurrió el siguiente hashtag, NoSQL. No es un término que estuviese muy bien pensado, ni que quiere decir not only SQL, o que sea lo contrario a NoSQL. No. O sea, alguien cogió, puso este hashtag en Twitter y triunfó. Y ese es el origen del término. Si alguna vez os quieren vender la moto, vais a la Wikipedia. Bastante bien explicado y lo podéis comprobar. El origen del término NoSQL es un hashtag. Supongo que muy alineado con el mundo en el que vivimos. ¿Qué es lo que tienen las tecnologías NoSQL? Las tecnologías NoSQL básicamente responden a 3 necesidades. Necesidad número 1, flexibilidad. Tienen capacidad para, 1, almacenar diferentes tipos de datos y además es muy fácil cambiar el modelo de datos de la base de datos. Hoy almaceno un array, mañana en el mismo campo almaceno un string, al día siguiente vuelvo a almacenar un array. Son muy flexibles y es muy fácil evolucionar la base de datos, el modelo de datos y por lo tanto
la aplicación que tenemos por encima. La segunda característica es que están diseñadas pensando en escalabilidad y rendimiento. Son capaces de ejecutarse sobre múltiples servidores, prácticamente sin límite. Podemos añadir más y más y más servidores y siempre obtendremos mejoras lineales o cuasi lineales en el rendimiento que obtenemos, pero es que además cada uno de esos nodos da un rendimiento que es órdenes de magnitud superior al rendimiento que ese hardware da con una base de datos relacional, por una mera cuestión de diseño. Recordad, las bases de datos relacionales estaban optimizadas para usar el disco duro de forma eficiente. Estas nuevas bases de datos están optimizadas para dar un rendimiento óptimo. Y además, son bases de datos que ya tienen metido en su propio ADN las características necesarias para estar siempre disponibles y desplegadas de forma global. De manera que yo puedo tener una base de datos corriendo sobre múltiples servidores distribuidos por todo el mundo y además las operaciones de mantenimiento o los fallos de esos servidores no afectan a la base de datos. Van, bueno, todos los servidores se caen algún día, pero que se caiga un servidor no va a impedir que la base de datos continúe funcionando. Estas tres características son propias del NoSQL, es lo que lo define, ¿vale? Y luego, bueno, dentro del NoSQL hay muchas familias, ¿vale? Básicamente, empezó habiendo 3 familias, luego se añadió una cuarta y ahora podemos decir que hay 5 familias. Las 5 familias de bases de datos NoSQL son las que veis aquí. Las clave valor, las de columna ancha o base de datos columnares, los grafos, las bases de datos multimodelo y las bases de datos de documentos. Estas 5. Esto es la clasificación de las bases de datos en función de cómo almacenan los datos. Pero hay otra característica a tener en cuenta. Luego vamos a entrar más en detalle en cada uno de estos modelos, no os preocupéis. Las bases de datos tienen que decidir entre consistencia y disponibilidad. Y os voy a exponer un ejemplo, ¿vale? Imaginemos que tenemos 2 personas, una en Argentina y una en España, que de repente tienen la idea de que quieren irse a Nueva York, ¿vale? Cada una de ellas va a su ordenador, se conecta a Internet y intenta hacer una reserva en una habitación en un hotel de Nueva York. Evidentemente, como somos una compañía hotelera global, tenemos un servidor en Argentina y un servidor en Europa, porque así de esa manera podemos servir los datos de forma local a nuestros clientes. Y nuestros servidores se comunican por esta rayita verde aquí que veis, de manera que los datos de los servidores están siempre actualizados. Y una persona de Argentina se conecta y reserva la última habitación de mi hotel de Nueva York, ¿vale? Antes de confirmar la reserva, hablará con el servidor de España, quizá con el servidor que tiene también en Vietnam, y le dirá a los demás servidores: he reservado esta habitación, por lo tanto ya no está disponible. Cuando todos los demás servidores confirman que efectivamente ya han quitado esa habitación de la web de reservas y que ya no está disponible, el servidor de Argentina confirma a esta persona su habitación. Mientras esto funciona así, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando la comunicación entre nuestros servidores se rompe? Viene aquí el rayo rojo y rompe la comunicación. En este momento es cuando tenemos que decidir. Y la decisión que tenemos que tomar es consistencia o disponibilidad. Si decido que, en caso de que mis servidores no se puedan comunicar entre ellos, voy a seguir trabajando como si no pasara nada, y si hay algún conflicto, lo resolveré después. Hemos optado por la disponibilidad. Mi base de datos, aunque los diferentes nodos de mi base de datos no puedan verse entre sí, puede seguir sirviendo y puede seguir cambiando los datos de forma local y luego los sincroniza, ¿vale? Evidentemente esto genera ventajas y genera problemas. La ventaja es que estoy siempre disponible, el problema es que a lo mejor, mientras yo reservo la habitación en Argentina, alguien reserva la misma habitación en España y después, pues tendremos que resolver ese conflicto de alguna manera. Si elijo consistencia, eso quiere decir
que si mis nodos no se pueden comunicar entre sí, no permito a nadie reservar esa habitación. Ni el de Argentina ni el de España podrán confirmar su reserva hasta que la comunicación no sea restablecida. Esto quiere decir que mi negocio, durante el tiempo que tarde en restablecer esta comunicación, no va a poder funcionar, no voy a tener acceso a esos datos, pero nunca jamás tendré el problema de que he dado la misma habitación a dos personas distintas. Consistencia contra disponibilidad. Y esta es una decisión de diseño. Todas las tecnologías no SQL, independientemente del tipo que sean, todas tienen que decidir consistencia o disponibilidad. Y todos hemos tomado nuestra decisión. ¿Vale? ¿Claro el concepto? Muy bien. Vamos a ir un poco viendo en detalle qué es cada uno de estos tipos de bases de datos. Y las primeras que vamos a ver son las bases de datos clave-valor. Y esto es bastante intuitivo. Se llaman clave-valor porque su funcionamiento se basa en tener una clave y un valor. La clave es como la clave primaria de una base de datos relacional. Lo que pasa es que en el valor puedo guardar cualquier cosa. Un número, un documento tipo JSON, un string complejo, un integer. Puedo guardar realmente lo que quiera. Realmente es un array asociativo. Yo tengo una serie de índices, que son mis claves, y luego en cada uno de esos índices tengo un valor. Es como un sobre de correos. Vemos los sobres de correos y por fuera solo veo la dirección de la persona a la que va ese sobre, pero para ver lo que tengo dentro del sobre tengo que ir al sobre y abrirlo. Y a veces tendré una postal, a veces tendré una carta, a veces tendré una factura. Si es una factura lo vuelvo a guardar y la dejo, ¿no? Pero no sé lo que hay dentro y solo puedo acceder a través de la clave. Si quiero hacer búsquedas a través de una clave única, esto es la solución con mayúsculas. Imaginaros el carrito de la compra. Soy un usuario de Amazon y quiero ver mi carrito de la compra. Mi carrito de la compra está identificado con una clave única. ¿Cuántos carritos de la compra hay en Amazon? Millones. Cientos de millones posiblemente. No, seguro. Miles de millones. ¿Cómo puedo encontrar lo que tengo dentro de mi carrito de la compra? Con una búsqueda por clave única. Devuélveme el carrito de Rubén Terceño. Mi carrito viene y dentro del carrito tendré lo que sea. Libros, electrodomésticos, cualquier cosa. Cada carrito de todos nosotros será diferente, pero la forma de encontrar el carrito es genial. A través del identificador del carrito. Es única y es muy, muy rápida. ¿Qué pasa? Que si mi necesidad no es buscar el carrito, sino saber cuántos carritos tienen determinado libro, esa búsqueda es muy complicada de hacer, porque tengo realmente que abrir todos los carritos y en cada carrito ver si existe el libro. Eso es lo que se llama aquí como reverse lookup y es evidentemente el punto flojo de las bases de datos clave-valor. Muy buenas para búsqueda por índice, completamente inadecuadas para toda búsqueda que no sea por el índice. Las bases de datos de columna ancha, vamos a ver primero cómo almacenar los datos en una base de datos relacional. Vamos a hacer un pequeño refresh, esto posiblemente lo sabemos todos, ¿no? En una base de datos relacional lo que tenemos es filas y columnas. La estructura en disco es que guardo cada una de las filas en lugares contiguos de disco, de manera que tengo aquí mi identificador 1, Rubén T, mi salario, ojalá, y mi fecha de nacimiento. Soy bastante más joven que todo esto, es un ejemplo, que nadie me ponga canas que no tengo. Estos datos están almacenados de forma lineal en el disco, de manera que cuando yo le digo a mi disco duro, vete a la posición 357.540, se posiciona, pero una vez que está posicionado puede leer todos los sectores de ese disco de forma muy eficiente. Recordad, las bases de datos relacionales se crearon hace 40 años, cuando los discos eran mecánicos y el tiempo de posicionar las cabezas era el tiempo de espera más relevante de todo el sistema. De manera que para leer los datos de Rubén Terceño, todos los datos de Rubén Terceño, esto es una solución óptima. Busco el identificador de Rubén Terceño,
Si soy identificador 37.000, como yo sé que cada registro mide 437 bytes, digo 437 bytes multiplicado por el identificador, que son 37.500, y me da exactamente el sector en el que tengo que buscar. Voy a ese sector y leo la información del ID 37.500. Lo leo en una sola vez y es muy eficiente. Esta es la solución óptima para leer filas completas, que es lo que se trataba. ¿Cuál es el problema? Que, sobre todo para cargas de datos analíticas, normalmente no nos interesa leer fila a fila. Lo que nos interesa sobre todo es leer todos los datos de una columna. Si yo quiero saber el salario medio de los empleados de esta tabla, en una base de datos relacional tendría que leer una columna, o sea, tendría que leer una fila y quedarme con una columna, y luego leer otra fila y quedarme con una columna, y luego leer otra fila y quedarme con una columna. No es óptimo. Para este tipo de casos de uso, en los cuales yo tengo que leer no por filas, sino por columnas, para eso se crearon las bases de datos de columna ancha. Básicamente es pivotar nuestra tabla, y lo que antes guardábamos por filas, ahora lo guardamos por columnas. Esto tiene múltiples ventajas, pero antes vamos a ver la estructura. Vemos que tenemos primero los IDs, el 1, el 2 y el 3, después todos los nombres, después todos los salarios y después todas las fechas de nacimiento. Si yo quiero saber el salario medio, es muy fácil. Voy donde comienzan los salarios y leo de forma secuencial. Es enormemente eficiente cuando mi carga de trabajo es analítica. ¿Por qué esto es atractivo? Parece que es un poco raro, ¿no? Es atractivo por una cosa. Podemos, lo que ya he dicho, recuperar una columna de forma muy eficiente. Y la segunda cosa importante, si estamos pensando en carga analítica, estamos pensando en grandes volúmenes de datos. Grandes volúmenes de datos significa una pasta en storage, en almacenamiento. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando ponemos datos que son similares juntos, podemos comprimir esos datos de forma muy eficiente. Si yo tengo una ristra de 30 o 40.000 números seguidos, comprimir eso es muy eficiente. Si después tengo 30 o 40.000 strings, también lo puedo comprimir de forma muy eficiente. Si voy teniendo un número, un string, una fecha, un número, un string, una fecha, la compresión no es tan eficiente. De esta manera, además, evitamos tener que leer las las filas de forma completa y podemos recuperar muchos más datos en cada búsqueda en disco. Y puedo tener índices parciales, de manera que yo puedo saltar directamente a la primera fila o a la primera columna de determinado tipo de dato, ¿vale? Porque yo los tengo alineados, ¿vale? O puedo crear los IDs, ¿vale? Pero sobre todo, la gran ventaja aquí es que si yo quiero de todos mis datos recuperar una pequeña parte de ellos, es decir, un número limitado de columnas, no tengo que leer todas las filas. Evidentemente, el precio que pagamos por esto es que sobre todo los subdates y los deletes son muy caros. Porque cada vez que yo hago un borrado o que hago un update de un registro concreto, tengo que ir saltando de posición en disco, igual que si antes hacía un update de una columna concreta. En este caso, evidentemente, añadir registros es mucho más fácil que hacer un update, por lo tanto, muchas bases de datos de columna ancha ni siquiera dan opción a la operación de update, permiten hacer un borrado que es lógico, es decir, simplemente marcan como no válidos los datos de determinadas columnas y hacen un append, es decir, crean un documento nuevo. Eso, al fin de cuentas, es poner una nueva información al final de una lista, por lo tanto, es muy eficiente. Este tipo de bases de datos son muy eficientes en inserción y son muy apropiadas para cargas de datos, para cargas de trabajo analíticas, precisamente porque es para lo que fueron diseñadas, para ser capaces de recuperar columnas similares para poder hacer agregaciones sobre ellas. ¿Vale? Graph Stores o base de datos de grafos es una nueva tipo de base de datos que han surgido sobre todo en los últimos años, que han cogido bastante fuerza. Toman el camino contrario que las dos que hemos visto anteriormente. Cogen un modelo relacional y lo hacen todavía más relacional, porque realmente lo que les importa
no son los datos en sí, sino la relación entre esos datos. Son eficientes almacenando dibujitos como el que vemos en la imagen, donde vemos conceptos o personas y no nos importa tanto la persona, sino las relaciones que esa persona tiene. Por ejemplo, para las redes sociales, si pensamos en Facebook, ¿vale? En Facebook mi información es importante, pero más importante que mi información es quiénes son mis amigos y quién es mi familia y quién de mis amigos, cuáles son los amigos de mis amigos. El famoso juego de los 6 grados de relación, ese juego se ejecuta de forma increíblemente rápida en una base de datos de grafo. Están diseñadas para poder recorrer estas relaciones de forma muy eficiente y están optimizadas para representar estas relaciones. La forma de implementar varía de fabricante a fabricante. Normalmente, lo que se permite con estas bases de datos es una búsqueda de tipo clave-valor para encontrar, por ejemplo, a una persona y después, dentro de ese registro de esa persona, tengo todos los enlaces, todas las relaciones de esa persona. Otro caso de uso, el otro día iba en un tren con una persona que trabaja en temas de inteligencia artificial y me comentó que las redes neuronales trabajan muy bien utilizando bases de datos de grafos, porque realmente, al igual que las neuronas del cerebro, lo importante no es la información de un determinado nodo, sino la relación de ese nodo con sus vecinos. Me comentó, por ejemplo, que los algoritmos que intentan detectar las palabras y sobre todo lo que él llamaba computación emocional, es decir, que un ordenador sea capaz de leer un texto y entender si el texto es positivo, negativo, si es un texto feliz o es un texto triste, se basa no tanto en las palabras que hay en el texto, sino en la relación entre esas palabras. Y me decía que las bases de datos de grafo son especialmente buenas porque permiten representar esto. Las bases de datos de grafo son increíbles, pero son increíbles únicamente para lo que son. Si nuestra necesidad no es una base de datos de grafo, no necesitamos para nada una base de datos de grafo. Su rendimiento, en su caso de uso de nicho, es espectacular, pero fuera de ese caso de uso de nicho es muy bajo. Por lo tanto, si vuestra carga de trabajo realmente es un grafo, id pensando en buscar una base de datos de grafo porque es la solución para vuestro problema. Si es otra cosa, dar una vuelta a cualquier otra de las alternativas que tenemos por ahí. Las bases de datos multimodelo han aparecido, yo diría, en los últimos 2 años realmente fuerte, ¿vale? Y básicamente lo que hacen es combinar diferentes tipos de bases de datos en una misma interfaz. De manera que yo puedo tener las características de varias bases de datos a la vez. Están todavía en desarrollo, no hay nada a nivel comercial que sea realmente fuerte, pero puede ser que sea la gran cosa de los próximos años. Así que permanecer atentos. Estoy seguro que vamos a ir a hablar mucho más de ellas, porque vienen a resolver un problema fundamental que hasta ahora no se había podido resolver, que es el problema de la persistencia en múltiples bases de datos. Tengo datos en MongoDB, pero también en Oracle y también en una base de datos por ahí que tengo corriendo en SQL Server. Y cada vez que yo quiero actualizar el dato, tengo que ir a escribirlo en 3 sitios distintos. Eso es un problema que en inglés se llama Polyglot Persistency, ¿vale? Pero básicamente la solución a ese problema sería, no lo tengas en 3 bases de datos distintas, porque yo te voy a proporcionar una base de datos única que te va a ofrecer una cara relacional para que tus aplicaciones relacionales puedan acceder a los datos, que te va a ofrecer una cara no SQL para que tus aplicaciones que requieren altos volúmenes y disponibilidad accedan a esos datos, es decir, como que va a ofrecer múltiples caras y por lo tanto todas las aplicaciones que utilizan actualmente van a poder conectarse, pero la fuente de datos va a ser la misma. Veamos en qué queda, pero es una tecnología que tiene realmente un potencial enorme. Y ya llegamos finalmente al último de los 5 casos de uso, ¿no? Las bases de datos de documentos. Cuando digo documentos, no estoy hablando de documentos de Word, ni estoy hablando del DOM parser de HTML, ¿vale? Estoy hablando de documentos entendidos como estructuras de datos ricas, ¿vale? En el caso de la mayor parte de la base de datos de documentos, lo que almacenan son documentos JSON.
los mismos documentos que vemos cuando llevamos una API REST, ¿vale? Aquí tengo un ejemplo de un documento JSON. Vemos que realmente son una serie de campos, ¿vale? Y cada uno de esos campos tiene un valor, ¿vale? Este tipo de documentos tiene unas características que son las siguientes. La primera es que puedo tener tantos campos como quiera y anidados tantos niveles como quiera, ¿vale? De manera que el campo este que tenemos aquí abajo, el último, el zip code, realmente yo podría acceder a ese campo poniendo address.zipcode. Vemos que tengo diferentes tipos de datos. Puedo tener strings, puedo tener geolocalización, puedo tener nombre, puedo tener arrays, es decir, un campo que contenga no un valor, sino múltiples valores, y un campo puede ser también un subdocumento, de manera que puedo crear jerarquías. Tengo mi dirección y tengo mi campo de mi documento de usuario y tengo mi dirección, pero puedo tener jerarquía a múltiples niveles. Estos documentos, este es el modelo de base de datos que es MongoDB, ¿vale? Y hay muchas bases de datos que soportan JSON. De hecho, como las APIs REST se han puesto de moda en los últimos años, ahora todas las bases de datos soportan JSON. Oracle soporta JSON. Bueno, hay una diferencia importante entre ser capaz de guardar un JSON y soportar JSON, ¿vale? Y la diferencia básicamente es que no es lo mismo almacenar que utilizar, ¿vale? Yo en Oracle hace años que puedo almacenar un JSON. Cojo, lo convierto en un string y lo guardo en un varchar de 2000 y ahí está. Y cuando quiera lo puedo recuperar. Pero no es lo mismo eso que ser la capacidad de indexar, entender la estructura, ser capaz de serializar esos documentos y recorrerlos de forma eficiente, ser capaz de hacer el encoding y decoding para transmitirlos por la red, ¿vale? O ser capaz no solo de almacenarlos, sino de buscar en el interior del documento JSON. Todas estas características, las bases de datos de documentos, MongoDB es una de ellas, pero hay más, todas ellas se distinguen porque son capaces no de almacenar JSON, sino de utilizar JSON para hacer cosas con él. Muchas de estas cosas las vamos a cubrir en el curso, no en la lección de hoy, sino más adelante, pero quiero que quede claro, ¿no? Si vosotros podéis ir a cualquier base de datos ahora, todas soportan JSON. No es lo mismo ser capaz de almacenar JSON que soportarlo. Aparte de todo, bueno, pues MongoDB, y vamos a empezar a hablar un poco de las características de nuestra base de datos, ¿vale? Tiene un montón de features, tiene un montón de características que permiten trabajar con esos JSON, ¿vale? Podemos hacer queries ricas. Por ejemplo, puedo encontrar todas las personas, recordad cómo era el documento, ¿vale? Yo tengo aquí mi nombre, mi título, employee number, location, una serie de expertise, es decir, cosas que sé hacer, ¿vale? Y mi dirección, ¿vale? Yo puedo encontrar todas las personas de mi departamento. Yo haría esta query y aparecería, entre otros, mi amigo Sí, que está aquí el pobre, dale que te pego a las preguntas. Podría encontrar todos los empleados que saben Java y que trabajan en soporte o consultoría. Esto es una query que toca diferentes campos y trabaja con todos ellos. Podría hacer búsquedas geoespaciales de forma nativa, es decir, podría decir, devuélveme todos los empleados que están en Francia, pero no buscando en el campo de la dirección, sino definiendo un polígono con los puntos que definen Francia, que me lo bajo de Google Maps, por ejemplo, y decir, encuéntrame todos los empleados cuya localización actual esté dentro de este polígono. Y eso lo puedo hacer de forma nativa con el lenguaje de queries de MongoDB. Puedo hacer búsquedas de texto libre, y esto lo vamos a ver en el capítulo 4 de nuestro webinar. Puedo decir, oye, busca todos los empleados que se describan como gente que tiene capacidad para trabajar ellos solicos, ¿vale? Self-driven en inglés. O búscame todo aquel empleado que ponga Alonso, y me aparecerían los que se llaman Alonso, los que se apellidan Alonso y los que entre sus aficiones tienen animar a Fernando Alonso cuando corre en Fórmula 1, porque es una búsqueda en modo Google, ¿vale? Aparecerá todo lo que esté relacionado con ese término. Puedo hacer queries de agregación, de forma que de forma directa puedo calcular, por ejemplo, la distancia a la oficina para todos los empleados
y ordenármelo por los empleados que tienen que correr más distancia para ir a su oficina. Puedo incluso hacer trabajos de tipo map reviews. Puedo buscar entre todas las skills de todas las regiones y crear una serie temporal para ver cómo aumentan los skills en función de las regiones. Podría saber, por ejemplo, si entre los empleados de China o de Brasil Node.js se está convirtiendo en una tendencia. ¿Vale? Todas estas cosas hacen que nosotros realmente no definamos MongoDB como una base de datos no SQL, sino como algo que va un poco más allá. Realmente MongoDB intenta conseguir que las cosas buenas que tenía el mundo relacional, como el lenguaje de queries expresivo, la consistencia fuerte, su capacidad para integrarse con aplicaciones de mercado, no lo perdemos, lo mantenemos, intentamos conseguir que todo esto a lo que estamos acostumbrados siga existiendo y a la vez aportamos la flexibilidad, la escalabilidad y rendimiento y la capacidad de estar siempre disponible que tienen las bases de datos no SQL. Y esto es lo que llamamos arquitectura Nexus. La idea de MongoDB es ofrecer lo bueno de la nueva tecnología sin perder lo bueno de la tecnología anterior. Desde el punto de vista de un desarrollador, ¿vale? Esto es lo que teníamos con las bases de datos relacionales. Teníamos una aplicación, teníamos una base de datos que tenía su esquema y en el medio teníamos un ORM, que a veces estaba soportado por herramientas como Hibernate, por ejemplo, y a veces estaba simplemente hardcodeado. Yo lo que hacía era, de mi clase Java a mi tabla, decía, bueno, pues este string va en esta columna y este array lo vas a meter en diferentes filas de esta otra tabla, etcétera. Tenía una relación, ¿vale? En MongoDB no tenemos eso nunca más. La base de datos no tiene un esquema fijo y el único esquema que importa es el de la aplicación. Con esto conseguimos que toda la complejidad de un cambio se limite a tocar en un único lugar. Yo cojo mi clase de Java, le meto un campo nuevo, compilo y la base de datos acepta ese campo nuevo, es capaz de buscar por ese campo nuevo, no tengo que hacer un alter table, no tengo que tocar nada. Simplemente tenemos la capacidad de hacerlo así. ¿Cómo es la arquitectura de MongoDB? ¿Vale? MongoDB, como he comentado antes, es una base de datos que, entre otras cosas, permite que algunos nodos no funcionen o se paren mientras que la base de datos sigue funcionando. Para conseguir esto, trabajamos con un replica set. Un replica set es un conjunto de servidores que trabajan juntos, que se copian entre ellos la información. Hay uno de ellos que en un momento dado es el primario, que es aquel con el que nuestra aplicación está hablando, y los demás están replicando esta información. ¿Vale? Cuando esto pasa, tenemos esta configuración. Vamos a hacer un ejemplo con 3 nodos. Yo tengo 3 nodos y los inicializo. Les digo, venga, poneros a trabajar. Uno de ellos será el primario y los otros estarán replicando el contenido. Tenemos también un procedimiento de Heartbeat, ¿vale?, para detectar cuando un nodo se cae. Cuando un nodo se cae, los 2 nodos que quedan se dan cuenta de que se ha caído y empiezan a hablar entre ellos. Y se inicia un proceso de elección. Durante este proceso de elección, uno de ellos, aquel que esté al día en la copia de datos, será elegido nuevo primario y seguirá sirviendo datos a la aplicación. Este proceso de elección, desde que detecto el fallo hasta que elijo un nuevo primario, toma aproximadamente 2 segundos. Cuando nuestro nodo 1 vuelve a la vida, ¿vale?, él se pone en modo recovery, es decir, le pide al nuevo primario, oye, dime todo lo que ha cambiado en la base de datos desde que yo me caí. Y se pone a replicar. Una vez que se ha puesto al día, él continúa trabajando como un nodo secundario más. ¿Vale? De manera que no tenemos un primario y los demás son esclavos. Cualquiera puede ser primario y en un determinado momento se puede cambiar el primario. Los nodos no es que se caigan mucho, pero tenemos que tener en cuenta que todo el trabajo de mantenimiento, cambio de versiones, upgrade de hardware, etcétera, provoca una indisponibilidad del servidor. Y MongoDB está diseñado para que cualquier tipo de operación se pueda ejecutar sin necesidad de parada de la base de datos.
Además de crecer, bueno, de tener múltiples réplicas, también podemos hacer escalado horizontal, ¿vale? Aquí vemos los diferentes shards, cada uno de los shards sería un réplica set, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es, a medida que tenemos más y más necesidad de potencia, vamos añadiendo más y más shards, ¿vale? Esto nos permite hacer crecer y decrecer también la capacidad a medida. Los shards balancean la carga entre ellos y balancean los datos, de manera que si yo empiezo a escribir sobre uno de ellos, automáticamente los datos empezarán a distribuirse para estar siempre alineados, ¿vale? Hay tres tipos de sharding: basado en hash, que es ponlo donde quieras que a mí me da igual; basado en rangos, oye, los clientes de la A a la R, de la A a la C, los pones en el shard 1, de la D a la F en el shard 2, y así consecutivamente, donde yo defino cómo quiero distribuir, ¿vale? Y tag aware. Esto es muy típico para cuando yo tengo los clientes de España en un shard, los de Argentina en otro, los de Colombia en otro, Perú, Venezuela, etcétera, etcétera, por razones legales o simplemente porque quiero que los clientes que se conectan al servidor de España servir los datos desde un servidor de base de datos que esté en España, porque así el tiempo de respuesta es mucho menor. ¿Cómo funciona el sharding? Básicamente, definimos una clave de partición para particionar el contenido. Por ejemplo, lo que he dicho antes, el nombre del cliente, de la A a la F aquí y de la G a la H en el otro, ¿vale? MongoDB automáticamente balancea los datos, ¿vale? De manera que me cambia los límites para que los datos estén balanceados automáticamente. Yo puedo añadir nuevos shards y puedo retirar los antiguos. MongoDB se va a encargar de dar datos a los shards nuevos o de retirar los datos de los shards antiguos antes de pararlos del todo. Y esto funciona todo en modo background, de manera que para el usuario y para la aplicación es transparente. La clave de sharding, una vez que la hemos elegido, no puede cambiar, ¿vale? Porque es lo que me permite que cuando yo lanzo una query, esa query vaya directamente al servidor que tiene los datos. También puede pasar que lance una query que no me permite saber dónde está. En este caso, esa query irá a todos los servidores, pero cada servidor, como tiene una parte más pequeña de la base de datos, responderá de forma más rápida. Podemos decir que cada servidor procesa en paralelo su parte de la query con su parte de los datos. Esta sería la arquitectura cuando tenemos sharding. Vemos que tenemos shard 1 hasta la shard n, cada uno de los shards es un réplica set. Vemos nuestra aplicación y el driver hablando con el query router, de manera que una query vendrá del driver al query router y del query router a uno de los shards, aquel que tenga el dato, que será el que responda directamente. Este proceso, este router, es un proceso que se llama MongoS, ¿vale? Vamos a ir a hablar mucho de él durante estas semanas, ¿vale? Pero básicamente es un demonio que se dedica a enrutar queries. No tiene estado y podemos tener tantos como queramos. De hecho, lo típico es tener un MongoS en cada application server. Así, nuestra aplicación habla siempre con localhost y el MongoS ya, él se encarga de enviar la query allá donde estén los datos que está buscando. Y básicamente, hasta aquí la lección de hoy. Hemos revisado un poquito por qué existe NoSQL. Acordaros, queríamos optimizar espacio en los discos duros y años después lo que queremos es optimizar cosas distintas. Los tipos de base de datos NoSQL, clave valor, columna ancha, grafo, multimodelo y documental. Características básicas de MongoDB. Recordad, une lo bueno de las bases de datos relacionales con lo bueno de las bases de datos NoSQL. ¿Cómo asegura MongoDB la tolerancia a fallos y la persistencia de datos? Recordad, réplica set, múltiples copias de la misma información en diferentes servidores para que si uno se cae, la información subsiste y persista. ¿Y cómo hace MongoDB la escalabilidad? Recordemos, diferentes servidores que tienen diferentes partes de la totalidad de los datos. Y tenemos un servidor, un MongoS, que enruta la query hacia un lado o hacia otro. Vamos a abrir el turno de preguntas ahora. Antes de que nos acribilléis, ya veo que hay gente que está acribillando a base de bien. Recordaros que el próximo webinar, ¿vale?, vamos a crear una aplicación con MongoDB. Va a ser el 7 de junio, mismo horario que hoy, ¿vale? Vamos a ver cómo se crean datos en MongoDB, cómo creamos colecciones, que son grupos de documentos, vamos a crear nuestras primeras queries, vamos a aprender a utilizar índices y vamos a ver cómo podemos analizar el rendimiento de las queries para ver qué podríamos hacer mejor. Registraros, ¿vale?
Cualquier duda que tengáis, tanto del webinar de hoy como de la serie en su conjunto, nos gustaría oír vuestra opinión, porque la única forma que tenemos de mejorar cada día es, bueno, pues viendo lo que opináis. backtobasics@mongodb.com. Ahí tenemos todas vuestras preguntas, pues serán tratadas en la medida de lo posible y de nuestro tiempo. Y ahora sí, abrimos un turno de preguntas. Veo que hay un montón, así que vamos a ver. César Machado me pregunta, ¿los nodos se configuran en un mismo servidor? Podrían configurarse en un mismo servidor, pero lo normal es que no lo hagamos así. ¿Por qué? Porque si configuramos los nodos en un mismo servidor para tener alta disponibilidad y se cae el servidor, no tenemos un problema con el proceso, sino que es el servidor el que se cae, pues nos hemos quedado sin todos los nodos y sin todas las copias de nuestros datos. Lo normal sería colocar esos nodos en servidores distintos. Evidentemente, si el servidor que tenemos es mucho más grande de lo que nos hace falta, podemos virtualizar. Coloquemos servidores virtuales o contenedores, pero coloquémoslos siempre en diferentes contenedores físicos para evitar bueno, eso, que un fallo en un componente físico nos tire abajo todo el sistema. Sebastián Garcés me pregunta, buenos días, ¿de qué depende la elección de un nodo secundario como primario cuando falla el antiguo nodo primario? ¿Hay alguna configuración previa o es automático? Por defecto es automático y la regla es, de todos los nodos que haya, el que esté más al día con la replicación de los datos es el que se pone como primario, porque así evitamos tener que resincronizar datos, ¿vale? Si tenemos un servidor que ha copiado todos los datos del primario y hay otro que lleva 10 o 15 milisegundos de retraso, es mejor promocionar a primario el que va más al día. Aún así, tenemos la posibilidad de definir preferencias. Preferencias quiere decir que nosotros preferiríamos que fuera este servidor o este, y le damos mayor peso. Si ese servidor no es el que está más al día, lo que hacen los servidores es, dan unos pocos segundos para que ese servidor se ponga al día y entonces lo eligen como primario. Si no le ha dado tiempo a ponerse al día, lo que vamos a hacer es, elegimos un nuevo primario que continúa dando servicio a la aplicación y ese servidor, en cuanto esté al día, va a decir a los demás, oye, que ya estoy al día y soy el que tiene la prioridad más alta, por lo tanto, elegidme a mí. ¿Vale? Es como las elecciones. Se va a poner a hacer ruido, va a sacar la pancarta y decir, elegidme a mí, que tengo la prioridad más alta. Y entonces será elegido porque tiene efectivamente la prioridad más alta. Pero siempre solo si es el que está más al día. Víctor Daniel me pregunta, cuando cae un servidor, la actualización se aplica a los datos. Pregunto, ¿esa actualización se aplica también a la estructura, por ejemplo, a nivel de nuevas entidades o su equivalente? Sí, realmente no hay una diferencia entre datos y estructura en MongoDB. Como no tenemos definido estructura de la base de datos, todos los cambios se están aplicando tal cual. Si en una base de datos relacional, por ejemplo, si yo he creado una tabla nueva, tendría que haber hecho el alter table en las otras bases de datos. En MongoDB no hay un alter table ni hay un create column. Simplemente inserto documentos. Si el dato está, la estructura que lo sostiene va a existir también. Si esta no era tu pregunta, porque la verdad es que la pregunta no está un poco liosa, pregúntame otra vez, ¿vale? Leonardo Manuel Villegas pregunta, creo que respecto a, digamos, un estándar, por así decirlo, si hay un estándar para presentar un modelo de base de datos en MongoDB, algo así como los diagramas de las bases de datos o así. No hay un estándar como tal, es decir, yo no conozco ninguna aplicación que muestre un esquema de base de MongoDB. Y no existe porque de un documento a otro la estructura de datos puede ser distinta. Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de la ficha de empleado, en mi ficha de empleado, por ejemplo, puede haber un teléfono móvil, porque en Madrid, en España, todavía no tenemos oficina. Sin embargo, mis compañeros de Francia tendrán un teléfono móvil y además tendrán un teléfono fijo de la oficina. Ese campo de teléfono fijo solo existe para aquellas personas que tengan ese dato. Por lo tanto, realmente, de un documento a otro, la estructura puede ser distinta. Hay herramientas, una de ellas es MongoDB Compass, que la vamos a presentar durante este seminario web, que lo que hace es ver cómo son los datos y mostrar
una estructura de los documentos general, pero indicándonos, por ejemplo, este campo existe el 87% de las veces, el 40% de las veces este campo es un string y el 60% es un número y cosas así, ¿vale? Si tenemos documentos normalizados, que también me lo pregunta, existe una funcionalidad que se llama validación de documentos. La vamos a ver más adelante en el curso, que lo que nos permite es evitar que se inserten documentos cuando no se ajustan a una estructura mínima que hemos definido a priori. Debe tener estos campos obligatorios, este array tiene que tener como mínimo 2, como máximo 6 campos, el campo email debe ajustarse a esta expresión regular, etcétera. Vale. Giovanni Vega me pregunta, cuando yo conocí la base de datos de MongoDB me lo presentaron como una base de datos documental. Fue hace más de 3 años. Conceptualmente la usamos para guardar documentos en PDF. Supongo que este concepto no estará mejor que documentos refiere a este tipo de estructura de JSON. Efectivamente, nos referimos a que guardamos, a que los datos se almacenan como documentos. Uno de los casos de uso típicos de MongoDB, y esto lo veremos también más adelante, es la gestión documental. Al final, cuando queremos guardar documentos como por ejemplo un PDF, o un Word, o una imagen, o contenido en general, hace falta guardar dos cosas. Una, el binario, es decir, el PDF en sí mismo, y otra, más importante que el binario, son los metadatos. El título, el nombre, el contenido, los tags de ese documento, la fecha, el autor, porque esa es la información que vamos a utilizar para poder buscar ese contenido. MongoDB permite almacenar ese contenido de forma muy eficiente. De hecho, los dos grandes líderes del mercado en gestión de contenidos, que es Adobe Experience Manager y Sitecore, los dos utilizan MongoDB como base de datos para almacenar los metadatos. Entonces, es uno de los casos de uso típicos de MongoDB y a veces provoca cierta confusión, ¿no? No es que sea una base de datos para guardar documentos, es decir, PDFs, es una base de datos para guardar estructuras de datos ricas. ¿Qué pasa? Que cuando almacenamos contenido, como PDFs, es necesario también guardar estructuras de datos ricas. Usuario, creador, tags, descripción del fichero, etc. Claudio Vera me pregunta, para la partición de sharding se hace a partir de un documento. Realmente lo que hacemos es definir un índice, ¿vale? Y decimos, por ejemplo, imaginemos el ejemplo de los clientes, ¿no? Yo particiono mis clientes en base a su apellido, ¿vale? Entonces, eso va a generar un índice sobre el apellido. Y a partir de aquí le digo a la base de datos, pues mira, distribúyelos. Y lo que va a hacer es distribuirlos pues de la A a la J a un servidor, de la K a la N a otro servidor y de la O a la Z a otro shard, ¿vale? Y los va a distribuir así. Si yo empiezo a tener muchos clientes que se llaman con la Z, pues poco a poco va a mover algunos de los clientes y entonces va a ser de la H a la N en vez de la H a la O, ¿vale? Va a ir moviendo esos límites, transfiriendo los documentos de un servidor a otro. Pero no es a partir de un documento. Creamos un índice y se utiliza ese índice para distribuir los documentos, para que el enrutado sea también muy eficiente. Eduardo Rodríguez me pregunta en cuanto a las funciones. Eduardo, no sé exactamente en qué contexto estaba esta pregunta hecha. Lánzame la pregunta de nuevo para darme contexto. María Elba, vale. El plan de ejecución que el optimizador elegiría, pero se necesita ejecutar la consulta. Sí, efectivamente. Cuando tenemos una búsqueda, MongoDB tiene un optimizador de queries como todos y busca un plan de ejecución, intentando optimizar los índices que está buscando, ¿vale? Podemos ver ese plan de ejecución y podemos verlo sin necesidad de ejecutar la consulta, simplemente accediendo a una colección específica que tiene, que es la caché de los planes de ejecución. Está a punto de acabársenos el tiempo. Voy a ver si hay alguna... Todas las preguntas que no he respondido ahora, como las tenemos aquí grabadas, no os preocupéis que a vuelta de correo os responderemos a vuestras preguntas. MongoDB es open source. Sí, MongoDB es open source, eso nos refiere a open source. MongoDB como compañía, toda la funcionalidad de la base de datos va a ser siempre open source y de lo que vivimos nosotros es, igual que vive Red Hat, de vender consultoría, de vender soporte y de licenciar las herramientas que se instalan alrededor de MongoDB.
la herramienta para hacer backups automáticos, la herramienta para hacer alertas de la base de datos, la herramienta para conectarse con Kerberos, ese tipo de cosas. Entonces, MongoDB es una solución open source y MongoDB como compañía desarrolla la base de datos, la ofrece de forma gratuita y vivimos de la consultoría, del soporte y de las herramientas que hemos creado pues para manejar la base de datos. Se nos ha acabado el tiempo y además justo después nuestro hay otro seminario de otra persona, entonces no le puedo robar, si no me quedaría un ratito más. Todas vuestras preguntas las vamos a resolver cuando a vuelta de correo. Me encantaría volver a veros el 7 de junio para la segunda sesión. Hasta entonces, muchísimas gracias por haber asistido, muchísimas gracias a mis compañeros Benoit y Sig que han estado aquí dándole a la tecla todo el rato para resolver estas preguntas y ha sido un placer. Espero que os haya gustado. No pongáis comentarios muy malos, que yo soy de llorar fácil, así que por favor metid un poquitín cuando llegue la encuesta de este webinar. Muchísimas gracias y nos vemos en 2 semanas.